Amados hermanos, en la fe de nuestro Señor Jesucristo, hoy me plazco nuevamente en saludarles a todos mis hermanos y hermanas que nos escuchan y sobre todo a la iglesia de aquí de Libres. Hoy les digo un shalom y que la paz reine en todos sus hogares de cada uno de nosotros y de aquellos que nos lleguen a escuchar, nos llegan a poder ver por medio de las redes sociales. Que el Señor nos bendiga y que la paz reine en sus hogares. Hoy le damos paso nuevamente a nuestro hermano Benjamín, ministro de esta iglesia, quien nos trae un mensaje nuevo nuevamente para escuchar la palabra de nuestro Dios. Adelante, hermano ministro. Gracias, hermano Eduardo, por su presentación. Amados hermanos, en la fe de nuestro Señor Jesucristo, Shalom. Shalom. Ocupen sus lugares, por favor. Hermanos, para poder tocar a la iglesia se requiere de mucho tiempo, se requieren de muchos temas, porque los temas son demasiado variados. En la actualidad, hermanos, la sociedad se ha llenado de tantas y tantas situaciones que hoy se requiere que a la iglesia se le prepare, se le eduque, se le oriente, se le administre la palabra de Dios para, hermanos, apartarnos totalmente del mundo. Y de esto, hermanos, no se puede de la noche a la mañana preparar a la iglesia. Se requiere de años de preparación para que la iglesia, hermanos, vaya creciendo y se vaya, pues, hermanos, separando de lo que el mundo nos ofrece. El mundo ofrece, hermanos, infinidad de cosas que hacen, todo eso que el mundo ofrece es para saciar, pongamos atención en esto, hermanos. El mundo ofrece muchas cosas para saciar la carne, nada más, hermanos, ¿sí? El mundo está lleno de situaciones, ¿para qué? Para que la carne se pueda sentir bien, pero, hermanos, pocos y muy pocos, hermanos, aunque millones de gentes estudian la palabra de Dios, pero, hermanos, equivocadamente porque les hablan del Evangelio, pero como dice la Escritura, hermanos, el profeta Isaías dice: háblanos, pero háblanos sin que nos ofendas. No nos ofendas, porque la palabra de Dios como que duele cuando nos corriges, como que duele para cuando yo estoy haciendo mal y me aplicas la palabra de Dios, ahí me duele. Y como me duele, entonces ya mejor no vengo, ya mejor no escucho la palabra de Dios, porque como me ofendes con la Escritura, pues mejor ya no vengo. Y así, pues ya el mundo me ofrece otras cosas, y decía el profeta Isaías: háblame palabras halagüeñas, o sea, bonitas, que no me duelan. ¿Para qué? Para que yo pueda hacer mi voluntad y no la voluntad del Señor, ¿sí? Y eso es lo que quería el pueblo de Israel en la antigüedad. Y sin embargo, hermanos, hoy en la actualidad todo el mundo queremos que nos hagan cosas con amor. Así que me toquen, pero que me toquen con el pétalo de una rosa. ¿Sí? Así que me toquen. Que no me vayan a herir porque, ya cuando me hablan con verdad, entonces me arrugo, y cuando me arrugo, mejor me retiro. Hermanos, hoy vamos a hablar, dentro de todas las cosas que debemos de hablar dentro de la iglesia, tenemos que hablar, hermanos, con verdad. Tenemos que decir las cosas abiertamente y tenemos que hacer todo lo que está escrito en la palabra de Dios. ¿Para qué, hermanos? Para alcanzar el objetivo que todos queremos. Pero para poder alcanzar la corona de la vida, hermanos, es un peregrinar, es un problema tremendo dejar el mundo y, hermanos, adherirnos a la palabra de Dios. Eso es lo más difícil del hombre. ¿Por qué? Porque estamos mal acostumbrados a vivir desordenadamente, a vivir, hermanos, como se nos antoje. Y eso, hermanos, es lo que hace hoy el mundo entero. Hoy vamos a hablar, hermanos, de un tema que es el tatuaje. Y el tatuaje, hermanos, no piensen que hoy tomó moda. No, hermanos, hace 4,000 años, hace 5,000 años, el tatuaje ya lo había. Vean ustedes en la historia, hermanos,
dentro de la historia universal, vean cuánta gente, hermanos, de la antigüedad ya se manejaba el tatuaje. O sea, hermanos, eso no es nada nuevo. Y es por eso la razón la cual el Señor, sabiendo que el hombre se tendría que ir y a inclinarse por una situación, y yo quiero preguntarles a ustedes, hermanos, ¿cuál es la inquietud del hombre y de la mujer? Porque ahora ya hasta la mujer también lo hace, y más, hermanos, muchas mujeres que son muy guapas, que son, hermanos, que tienen un cuerpo esplendoroso, hermanos, son las que más se llegan a poner rasguños en su cuerpo. Y el rasguño, hermanos, dice la palabra de Dios, decían algunos, y ustedes pueden meterse, hermanos, al internet, ahí van a ver tantísimos comentarios de lo que es el tatuaje, de aquellos que se quieren, hermanos, vamos a decir, excusarse de la palabra de Dios. Bueno, es que en la antigüedad, pues bueno, fue escrito esto para el pueblo de Israel, para que el sacerdocio, que era dedicado precisamente a las cosas de Dios, pues no se tatuara su cuerpo. Pero nosotros hoy, como no pertenecemos al pueblo de Israel, como eso fue dicho para ese pueblo, bueno, pues hoy nosotros podemos tener una excusa de que como no pertenecemos a ese pueblo, yo me puedo tatuar. Además, aquellos hombres de la antigüedad lo hacían algunos para sus dioses, pero nosotros hoy no lo hacemos para ningún dios. Lo hacemos por voluntad, lo hacemos porque me gusta, lo hacemos porque yo quiero ser bien visto de la sociedad. Yo quiero tener algún distintivo en mi cuerpo para que cuando me vean me digan, ¿ya viste a esa mujer? ¿Ya viste a ese hombre musculoso con unos tatuajes ahí tremendo en su cuerpo? Y para eso lo hacen, hermanos. Y piensan ellos piensan, hermanos, que lo están haciendo nada más porque se les antojó y nada más porque quieren ellos ser vistos de la gente. Ellos creen que se ven bien. Y creen que se ven bien, mas no lo están haciendo para ningún Dios, no lo están haciendo para nadie, simplemente por gusto, Por vanidad. ¿sí? Y entonces quieren ponerse, hermanos, muchos pretextos. ¿Para qué? Para hacer la palabra de Dios a un lado. ¿Sabes qué? No te quiero ver, ahorita es mi voluntad, pero lo que dice Dios, eso lo hacemos a un lado. Y hoy, hermanos, precisamente vamos a hablar de lo que es el tatuaje. Yo sé, hermanos, porque me lo han contado, yo no tengo, si ustedes me desnudan por completo, no tengo ninguna seña, más que solamente el de la vacuna cuando éramos niños, nada más. Pero de ello, hermanos, no tengo ningún rasguño. Hermanos, dicen que los que se tatúan, hermanos, con agujas, empiezan a rasguñar la piel y empiezan a poner ahí, hermanos, tinta de color, ¿sí? Y eso, hermanos, si ya entramos a la ciencia, hermanos, ese rasguño y esa tinta que hacen en la piel cambian, hermanos, la química de la sangre, la cambian por completo. Y todo esto, hermanos, perjudica precisamente a todo el cuerpo humano, lo perjudica por completo, ¿sí? Y eso, hermanos, les va a traer consecuencias de muchas enfermedades, les va a traer consecuencias de cáncer, les va a traer consecuencias, hermanos, en toda la química de ellos, para que cuando ellos quieran donar sangre, inclusive a uno de sus familiares que se esté muriendo, no lo va a poder hacer, porque su sangre está contaminada. Entonces, hermanos, todos aquellos que donan sangre, los checan y les preguntan, ¿tienes un tatuaje? Sí, lo tengo. Vas para afuera, no puedes. Y entonces, hermanos, eso, el Señor lo sabía, hermano, el Señor no se le escapa nada. El Señor es un Dios, hermanos, excelente, súper sabio en todas las cosas y sabe las intenciones del hombre. Y por eso, hermanos, el Señor dentro de sus mandamientos dice el Señor, no te harás ninguna señal en tu cuerpo, no rasguñarás tu cuerpo, no lo harás. Y eso, hermanos, lo declara, hermanos, ante el pueblo de Israel. Y el pueblo de Israel, hermanos, es de donde nosotros obtenemos toda la información para el mundo entero, ¿sí? Porque a través del pueblo de Israel, el Señor, hermanos, se declara al mundo entero.
no es que venga de un pueblo en particular, hermanos. Cuando, por ejemplo, los fenicios, los hermanos, los babilonios, los egipcios, ¿cuándo hablaron de esto? Nunca, hermanos. En ningún libro de toda la historia del hombre habla, hermanos, sobre esta situación. ¿Por qué? Porque el Dios de Israel, el que hizo todas las cosas, el que nos dio la existencia, el que nos dio la vida, el que hizo todo lo que vemos y lo que no vemos, Él sabía muy bien que el hombre iba a hacer atrocidades con su cuerpo. Dice la palabra de Dios a través de Salomón, el predicador. Dice, hermanos, que Dios hizo al hombre perfecto. Lo hizo perfecto, hermanos. Nada más que nosotros nos hemos buscado demasiados problemas. Pero el hombre, hermanos, cuando Dios lo hace perfecto. Por ahí, hermanos, hay un escultor que es Miguel Ángel. Recuerdan que Miguel Ángel, hermanos, hizo una estatua de David y le llaman el David de Miguel Ángel, que por cierto, hermanos, está en un museo allá en Europa, hermanos, un museo que ese David es visitado al año, hermanos, por millones de gentes. ¿Saben cómo lo hizo ese David, hermanos? Ese hombre, de 2 bloques de mármol blanco, grandísimos, hermanos. Creo que la estatua esta mide como 2 metros y medio. Y hizo, hermanos, el cuerpo del hombre, hermanos, lo hizo casi perfecto, hermanos. El cabello, los ojos, los dedos, bueno, hasta la parte sexual de David, hermanos, lo hizo, pero vamos, una cosa, hermanos, vamos, de admirar, hermanos. Una estatua gigantesca, hermanos, pero lo hizo perfecto. ¿Qué es lo que buscaba ahí el hombre, hermanos? Demostrar que Dios hizo al hombre, al ser humano, lo hizo perfecto, hermanos. Y por lo tanto, Dios, en esa perfección, pide al hombre precisamente que no haga mal uso de ese cuerpo. O sea, Dios dice, ustedes son una hechura especial. Ustedes son algo que yo lo he hecho para que todo el ser humano aprenda a respetarse a sí mismo. Por eso los mandamientos del Señor. Dice, hermanos, por ahí algunos, bueno, es que Dios o Cristo vino a resumir todos los mandamientos en 2. Ama a Dios y ama a tu prójimo como a ti mismo. Y a veces pregunto, hermanos, ¿todos los que se rasguñan el cuerpo se aman a sí mismos? No, hermanos. Allí ya se están despreciando. Ellos mismos se están despreciando en su cuerpo. Lo tienen bonito, bien hecho, hermanos, escultural, sí, pero hay un problema. ¿Cuál es ese problema? Que se están menospreciando porque se quieren hacer todavía otras cosas que Dios ha prohibido para verse bonitos, para verse mejores. Y se ponen de colores, se ponen dragones, se ponen estatuas, se ponen, hermanos, un sinnúmero de cochinadas, perdón, hermanos, pero esa es la verdad, un sinnúmero de porquerías que se ponen en el cuerpo para que supuestamente se vean mejor. O sea, ¿qué es lo que están haciendo? Menospreciando la obra de Dios. ¿Cuál es la obra de Dios? Nosotros somos perfectos, nada más que nosotros queremos todavía despreciar la obra de Dios. ¿Cuántos y cuántos, hermanos, por ahí se oye mucho hablar de Lin May? Y yo creo que en el mundo artístico y fuera del mundo artístico se habla mucho de esa mujer. Tiene un cuerpo espectacular, hermanos, pero su rostro, Dios mío, es un monstruo. ¿Por qué, hermanos? Porque se hizo cirugía, y, hermanos, se deformó la cara. Y hay muchas artistas, hermanos, y hombres y mujeres que no están a gustos con sus labios. Los quieren tener carnosos, los quieren tener, y, hermanos, se operan. Y a través de los años, ¿saben cómo se les hacen los labios? Como de chango. Así se le hacen los labios. Por quererse ver mejor. O sea, no acepta la nariz, hermanos. Yo, si ustedes me ven, tengo un perfil griego. Tengo un perfil hebreo.
¿sí? Perfecto. Hermano, sí. Pero, hermanos, no estamos a gusto. Y entonces queremos vernos mejor. Y eso, hermanos, ¿saben quién lo reprueba? No los hombres, lo reprueba Dios. Dios reprueba todo eso. Entonces, hermanos, por eso por ahí mis hermanas cantan mucho ese canto el alfarero. ¿Sí? ¿Qué es el alfarero? El alfarero hace las cosas como a él le gusta. Inclusive la misma palabra de Dios lo dice. Pablo lo recalca. Es que Dios, hermanos, nos ha hecho a como Él quiso hacernos. Pero después dice, bueno, yo no quiero ser así como me hizo Dios, ahora yo me quiero cambiar. Y entonces entran ahí la situación ya de la ciencia, a través, hermanos, de todos las cirugías que se hacen, ¿para qué? Para cambiar su cuerpo. Y eso, hermanos, lo reprueba Dios. Bien, hermanos, con todo esto que estamos hablando, esto, hermanos, para nosotros debe de ser de suma importancia. ¿Qué es lo que dice la palabra de Dios? No lo que decimos nosotros, porque si algún joven que ya está, hermanos, en ese plan de quererse tatuar y le queremos hablar de Dios, va a decir, eso es para ti, tú porque te crees santurrón, porque te crees hermanito, por eso. Pero para mí, ¿sabes qué? Yo quiero verme bonito, yo quiero verme agradable. Que cuando vean mis brazos, que cuando vean mis piernas, inclusive, hermanos, las mujeres hoy hasta se rasgan los pantalones, no porque no tengan dinero para comprarse pantalones, no, hermanos, sino ahora que a propósito se rasgan los pantalones y en sus piernas, hermanos, llevan tatuajes. Y ahí, hermanos, pues todos los hombres, ¿qué es lo que hacemos? Lo primero, ver las piernas, ¿sí? Ver las piernas. ¿Por qué? Porque además de que están enseñando su piel, están enseñando el tatuaje, ¿sí? Y algunas usan la blusa muy arriba del ombligo. ¿Y qué es lo que llevan aquí en el ombligo, hermanos? Tatuaje. En la espalda, a la altura de las pompis, hermanos, tatuajes. Ahí, hermanos, enseñando, hermanos, los tatuajes que ellas y los hombres, hermanos, se han hecho, y que Dios, vamos a ver qué es lo que dice Dios, ¿de acuerdo? Ya lo que dice la palabra de Dios. Bien, dice Levítico, hermanos, vamos a la palabra del Señor. Levítico, en su capítulo 19, del libro de los Levíticos, para ver que el Señor reprueba grandemente todo esto. Levítico, capítulo 19, verso número 1 al verso número 5. Hermana 5. Hermana Macui. Le decía yo a su hermana de usted, a la hermana María de los Ángeles 5. Lea usted fuerte, hermana. Sí, hermana. Tiene usted la versión Dios habla hoy. Muy bien, ¿sí? En Dios habla hoy la versión. Pueden leer cualquier versión, pero esta versión me gusta mucho porque como que dice las cosas más crudamente, como que va más al corazón. Verso 1 al verso 5. Fuerte, hermano. Claro que sí, hermano. La palabra de Dios dice así. El Señor se dirigió a Moisés y le dijo: dile a la comunidad israelita lo siguiente: sean ustedes santos, pues yo, el Señor su Dios, soy santo. Respete cada uno a su padre y a su madre. Respeten también mis sábados. Yo soy el Señor su Dios. No recurran a los ídolos, ni se hagan dioses de metal fundido. Yo soy el Señor su Dios. Cuando presenten al Señor sacrificios de reconciliación, háganlo de tal manera que Dios se lo acepte. El verso 5, ¿sí? Sí, hermano. Muy bien. Ok, entonces dice aquí que no debemos de inclinarnos nosotros a dioses y que debemos de tener, hermanos, todo, pero todo bien. Dice el verso 28. Léalo también, hermano. Verso 28. Aquí dice el Señor, en esos primeros versículos, dice el Señor: guarden mis mandamientos, guarden mis sábados, no se inclinen a dioses, háganlo todo. Dice el verso 28. No se hagan heridas en el cuerpo por causa de un muerto. No se haga ninguna clase de tatuaje.
Yo soy el Señor. Amén, hermanos. Dice aquí el Señor, no se haga nada. Allí, hermanos, desde el verso número 1, todo el capítulo habla, hermanos, de idolatría, de situaciones, hermanos, pero en este verso 28 dice, tengan cuidado, no se haga tatuaje en su cuerpo. Y eso lo reafirma en el verso número 37. Léalo, hermana, por favor. Bien. Verso 37. 37. Así que pongan en práctica mis leyes y decretos y cúmplanlos, yo el Señor. Dice el Señor, por favor, todo lo que yo les estoy diciendo, háganlo, pónganlo por obra, cúmplanlos, dice el Señor. Entonces, hermanos, estos son los mandamientos. Amén. Y aquí no hay excusa de nada. Le está diciendo al pueblo de Israel. ¿Sí? ¿De acuerdo? Lo está diciendo al pueblo. Y esto es lo que muchos cuando leen la palabra de Dios dicen, pero fue precisamente para el pueblo de Israel. Nada más que hay una situación. Les preguntamos a toda la gente, ¿tú crees en Cristo Jesús? ¿Es tu rey? Amén. Dicen que sí. ¿Es tu salvador? Sí. Ok, pues si eres de Cristo, eres de Israel. Amén. Entonces, no tenemos por qué, porque dice, hermanos, el texto del apóstol Pablo, porque ciertamente, si somos de la simiente de Abraham, somos simiente de Cristo Jesús. Amén. Entonces, hermanos, la simiente de Israel, ¿de dónde viene? De Abraham. Y por lo tanto, debemos de pertenecer al pueblo de Israel. Y si pertenezco al pueblo de Israel, entonces creo en Cristo. Amén. Esas son las situaciones. Y entonces cuando digo, es que esto fue para el pueblo de Israel, discúlpame, pero en Cristo Jesús soy del pueblo de Israel. Amén. Y por lo tanto tengo que cumplir con todos los mandamientos que Dios ha establecido. Por eso dice el verso 37, yo el Señor afirma, tiene que cumplir todos mis mandamientos. Y esto es lo que nosotros tenemos que todavía, hermanos, hacerlo, pero con suma delicadeza de cuidar nuestro pueblo. Le fue dado, si eso fue para el pueblo de Israel, ¿cuánto más, hermanos, para el sacerdocio? Si eso fue para el pueblo de Israel, ahora para el sacerdocio, dice aquí mismo en el Levítico, pero ahora en el capítulo 21, verso número 5. ¿De acuerdo? Capítulo 21 de Levítico, verso número 5, dice así. Pero fijémonos, voy a leer desde el verso 1 para que se pueda entender. ¿Para qué, hermanos? Porque esto fue precisamente dicho también para el sacerdocio. Dice así el verso 1. El Señor le dijo a Moisés, habla con los sacerdotes descendientes de Aarón y diles que no se hagan impuros por causa de cadáver de alguno de sus parientes, excepto en el caso de algún pariente cercano, como su madre, su padre, su hijo, su hija, su hermano o su hermana soltera, que aún vive con él porque no se ha casado. Por ellos podrá hacerse impuro, pero no deberá hacerse impuro ni mancharse por su parienta casada. No deberán raparse la cabeza, ni afeitarse la barba, ni hacerse heridas en el cuerpo, sino consagrarse completamente a su Dios y no profanar su nombre, porque ellos son los que presentan las ofrendas quemadas y el pan de su Dios, así que deberán mantenerse consagrados. Entonces, hermanos, aquí se lo da precisamente al sacerdocio. Si al pueblo de Israel se lo dijo, pues con mayor razón al sacerdote. Pero estos textos hay que saberlos entender, ¿de acuerdo? Porque muchos se quieren hacer. Por eso cuando yo me preparé para ese tema, vi ahí, hermanos, tantísimos comentarios de los estudiosos de la Biblia, hermanos. Porque no son cualquiera, o sea, son personas que se dedican a estudiar los textos y vemos ahí, hermanos,
que quieren a fuerza, hermanos, quererse hacer a un lado, porque dicen, bueno, por eso esto fue para el sacerdocio, eso fue para el pueblo de Israel, pero no es para nosotros. Además dice que para los idólatras, para sus dioses, pero nosotros, no, nosotros estamos por acá. Y eso piensan algunos hermanos que esas costumbres eran, hermanos, precisamente para esto. Bien, hay un testimonio grande, hermanos. ¿Recuerdan ustedes cuando Elías tiene el debate con aquellos 450 Baales, sacerdotes Baales? ¿Sí recuerdan? En el Monte Carmelo hacen, hermanos, un holocausto. ¿Qué es un holocausto, hermanos? Pero ¿de qué manera lo hacían, hermana Aide? ¿De qué manera hacían el holocausto en aquellos años? Vamos a poner a Elías en el Monte Carmelo. Dice que ellos hacen vamos a decir, una apuesta, por decirlo, para entenderlo hoy. Sí, hacen una apuesta. Le dicen ahí los dioses de ellos, o sea, los sacerdotes, a Elías: vamos a hacer una prueba. A ver quién tiene el Dios verdadero. ¿Sí? Y entonces vamos a hacer un holocausto. ¿Cuál era la preparación del holocausto, hermano? ¿Cómo lo hacían? Físicamente. ¿El cordero? Bueno, si era un cordero, un becerro, vamos a decir, lo iban a degollar y lo iban a vaciar de su sangre y lo iban a partir en cachitos para ponerlo ¿en dónde? Pero ¿cómo era? En masacres. Vean, hermanos, es importante, por eso cuando se analiza la palabra de Dios, debemos de saber entender cómo lo hicieron, para qué lo hicieron. Hermanos, así como hacemos una fogata, hoy nosotros nada más que en aquellos años hacían una base de arena con piedras alrededor y luego ponían toda la leña, hermanos, una cosa tremenda de leña. Y luego ya en la parte de arriba, de donde está la leña, ahí ponían todos los pedazos del animal que había sido sacrificado. Ahí lo ponían, ¿para qué? Para que se quemara. Ese olor de ese animal que dice la palabra de Dios, ya dedicado a Dios exclusivamente dentro del sacerdocio, dice que ese olor de ese animal quemado subía hasta la presencia de Dios. ¿En qué? En olor suavísimo, agradable al Señor. Eso era el holocausto. Le dijeron a aquellos Baales a Elías: vamos a ver quién tiene al Dios verdadero. Tú haces tu holocausto y nosotros el nuestro. ¿De acuerdo? Sale. Y entonces dice Elías: vamos a prepararlo. Se fueron al Monte Carmelo, ahí en el Monte Carmelo hacen todo el pueblo estaba alrededor. ¿Quiénes? Todos los enemigos del pueblo de Israel. Ahí estaban, hermanos, presenciando el momento. Y entonces les dice Elías les dice: ¿saben qué? Háganlo primero ustedes. El Dios verdadero va a hacer que descienda fuego del cielo y queme el holocausto. No le iban a meter lumbre, no, hermanos, ellos no. Tendría que responder el Dios de cada uno de ellos. ¿Sí? Y entonces, hermanos, lo hacen así. ¿Qué hacía Elías cuando le dice Elías a los Baales: háganlo ustedes primero? Y dice que lo hicieron, hermanos. ¿Sí? Lo hicieron y empezaron ahí. Pero no descendía fuego del cielo. ¿Qué hicieron los Baales, hermanos? Se desesperaron. Y empezaron a danzar. Y empezaron a gritar. ¿Y qué les decía Elías? Grítenle, porque a lo mejor está dormido, O está en el baño, o a lo mejor anda de viaje. Y se estaba burlando Elías de ellos. Pero al último, ¿qué hacían ellos, hermanos? Gritaban. Dice que se rasgaban la piel, hermanos, porque era costumbre de ellos hacerlo para sus dioses. ¿Dónde lo dice, hermanos? Primer libro de los Reyes, capítulo 18.
Dice así, capítulo 18, verso 27 y 21. Esto es, hermanos, para que tengamos base 27 y 28. Primer libro de los Reyes, capítulo 18, verso 27 y 28. Dice así: hacia el mediodía, Elías se burlaba de ellos diciéndoles: griten más fuerte, porque es un Dios, con minúscula, porque es un Dios. A lo mejor está ocupado, o está haciendo sus necesidades, o ha salido de viaje. Tal vez esté dormido y haya que despertarlo. Ellos seguían gritando y cortándose con cuchillos y se lanceteaban, hermanos, como tenían por costumbre, para quedar bañados en sangre. Eso ya era una costumbre. ¿Y por qué lo hacían? Para sus dioses. Así lo hacían, hermanos. Y eso, hermanos, pensamos nosotros que en aquellos años se hacían esos rasguños, hermanos, y quedaban, hermanos, las cicatrices. Y esas cicatrices, pues, hermanos, hasta que morían, ahí se quedaban. Y quedaban, hermanos, esas cicatrices ya para toda la vida de ellos, hermanos. Pero bueno, eso era una costumbre de los pueblos de la antigüedad. El Señor prohibió rotundamente todo esto. Ahora pregunto, hermanos, el Dios de este mundo, que todos aquellos que no quieren saber del Evangelio, que no quieren, hermanos, saber de los mandamientos de Dios, porque es cierto, hermanos, hoy en la mañana comprando el pan, ahí en hermanos, a donde pasamos todos los sábados, pasamos a comprar el pan, la señora tiene un televisor y todos los sábados que pasamos está escuchando misa. Y le sube un poquito el volumen para que todos los que entremos a comprar pan, pues veamos que la señora es muy devota. No devotas, no. Devota, o sea, es muy consagrada la señora a estar escuchando misa. Y le preguntamos: oiga, señora, ¿le gusta a usted escuchar misa? Dice: sí me gusta. Le digo: oiga, ¿quiere usted escuchar evangelio puro? Dice: bueno, es que a nosotros también nos hablan del evangelio, dice, nos leen la palabra de Dios. Le digo: no, pero evangelio puro. Se enojó la señora, ya no quiso, hermanos, ya no quiso más hablar sobre la situación. ¿Por qué? Porque en todas partes hablan del evangelio. ¿Sí? Nada más que no lo hablan como está escrito, lo interpretan a su manera. Y eso, hermanos, es lo que mucha gente hace. Lo interpretan a su manera y entonces así están a gusto. No quieren más investigar de la palabra del Señor. Y por eso mismo, el evangelio, hermanos, se habla con aquellos que tenemos comezón de oír, con aquellos que tenemos la necesidad de leer y entender. Dije bien leer, no dije leer. No, dije bien. Para aquel político, si nos vea en alguna ocasión, que recuerde que se tiene que decir leer. ¿De acuerdo? Bien, hermanos, entonces nosotros tenemos que dar el evangelio puro, el evangelio único. Bien, y ese Dios que hoy dicen aquellos que se quieren excusar de que no, es que no lo hacemos a un Dios. No, yo lo hago por mí mismo, porque me gusta, porque yo quiero que me vean el tatuaje. ¿Sí? Dice, hermanos, el evangelio precisamente, segunda carta a los Corintios, capítulo 4. Segunda carta a los Corintios, capítulo 4. Versos 3 y 4. Hermana Keta, ¿tiene usted también Dios habla hoy? ¿No? Bueno, léalo con la versión que usted tiene. Segunda de Corintios, capítulo 4, verso número 3 y verso número 4. Para que veamos, hermanos, el Dios de este mundo
que se esconde, que no da la cara, pero que, hermanos, ataca precisamente a la mente, ataca, hermanos, al alma, donde están los pensamientos y donde están los sentimientos, y donde está también la voluntad. Y la voluntad de los jóvenes es hacerse tatuajes. Entonces, ahí es donde ataca el enemigo, el Dios de este mundo. Dice así el verso 3. Amén, hermano. Pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Amén. Amén. Ahí está. El Dios de este mundo los ciega, ¿sí? Y digan ellos, no lo hago por el Dios de este mundo, yo lo hago por mi voluntad. Pero ¿quién lo ciega para que lo haga? Pues el diablo. El diablo lo ciega y entonces los hombres piensan, bueno, lo hago por mi voluntad, no porque yo se lo esté dando a algún ídolo. ¿Y saben quién es el ídolo de todos los que se tatúan? El diablo. Ese es su ídolo. Pero ellos no lo saben. Pero se les dice y no quieren entender. Pues no que les hablan del evangelio. Pues no que también leen el evangelio en las congregaciones donde van. Pues no que les hablan de Cristo. Pues no que les hablan del Espíritu Santo. O sea, entonces, decía por ahí aquel gringo, no entender. No entender. O sea, si les hablan, entonces ¿por qué lo hacen? Y eso, hermanos, es lo que nosotros tenemos que orientar a nuestros jóvenes. Y no nada más a los jóvenes, porque hay gente ya de 40, 50 años que se tatúan. Por eso dice, Ya viejos, hermanos. por eso dice la Escritura que el que lee, entiende. Así es, hermanos. Pero eso, hermanos, a veces no queremos nosotros entrar en esa situación del conocimiento de nuestro Dios. Ahora pregunto, hermanos, ¿somos un pueblo especial? Amén. ¿Somos el pueblo de Dios? Amén. Usted lo canta, ¿verdad, hermano? El Eú. Sí, hermano. Bueno, quiero hacer una pregunta. Por los que se tatúan, y si se arrepienten serán salvos. Bien, ya la pregunta me la habían hecho. Decían por ahí, mis hermanos, si yo me tatúo y después conozco el evangelio, bueno, me tatué porque no conocía yo el evangelio, pero ahora que ya conozco el evangelio y me arrepiento, ¿soy perdonado? Les voy a comentar, hermanos, una situación que yo viví cuando estábamos en la administración pasada. Un hermano, cuando estaba en el catolicismo, se tatuó todo su pecho, hermanos, de la Virgencita de Guadalupe. Aquí la traía. Y pasa el tiempo y entonces conoce el evangelio. Y después, hermanos, conoce los mandamientos. Y se arrepiente, hermanos, de su torpeza, se arrepiente, hermanos, y ahora usa todo el tiempo camisas con corbata, porque se avergüenza de tener ese tatuaje en su pecho, hermanos. Se arrepiente. Ahora, se bautizó, dice Isaías capítulo 1, si tus pecados fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Entonces, hermanos, ya no se puede quitar el tatuaje, que ahora creo que sí lo pueden hacer, pero ya no, hermanos, queda la marca ahí. Pero bueno, el hermano se arrepintió, se bautizó, hermanos, esperemos en Dios que el Señor lo tenga en su gloria, que Dios sea así, de misericordioso. Pero, hermanos, esto es para que aprendamos precisamente de aquellos, decía aquel motivador, dice, cuando yo tengo experiencia y no uso verdaderamente la experiencia, soy peor que un animal. ¿Sí? ¿Por qué?
La experiencia me lleva a que cuando yo cometo errores, ya tuve la experiencia. Ahora tengo que echar mano de la experiencia para ya no caer en los errores. Pero si yo sigo cayendo en los errores, pues yo creo que un animal no lo hace. No, porque un perro, hermanos, cuando es atropellado y sale vivo, ya no lo vuelven a atropellar. ¿Por qué? Porque tiene cuidado de los carros. ¿Sí? Y sin embargo, nosotros los hombres no somos así. Nos tropezamos una vez con la piedra y con esa misma piedra nos volvemos a tropezar. Me levanto y otra vez con la misma piedra me vuelvo a tropezar. O sea, hermanos, no me sirvió de nada la experiencia. Entonces, cuando echo mano de la experiencia para hacer bien, entonces sí estoy echando mano de la experiencia, pero para ya no caer en esos errores. Bien, hermanos. Entonces, somos un pueblo especial, llamados ¿para qué? Para anunciar Las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Somos ese pueblo especial. Amén. Sí, hermanos. Dice Deuteronomio capítulo 14. Deuteronomio capítulo 14. Y esto, hermanos, para todos nuestros hermanos que nos ven, para todos nuestros jóvenes, por favor, doncellas, cuídense, por favor, hagan la voluntad de Dios, no se vayan a tatuar, van a ver la consecuencia que viene por esa ignorancia, hermanos, que hay en el mundo, y porque el hombre detiene precisamente la verdad con injusticia. Dice el verso número 1, Deuteronomio capítulo 14, verso número 1. Aquí dice, ustedes son los hijos del Señor. son los hijos del Señor su Dios. No se hagan heridas en el cuerpo, ni se rapen la cabeza por delante cuando alguien muera, porque ustedes son un pueblo consagrado al Señor su Dios. Él los ha elegido entre todos los pueblos de la tierra para que sean un pueblo de su propiedad. No somos nosotros absolutos, dueños de nosotros mismos. Hermanos, dice el salmista David, porque no nos hicimos nosotros a nosotros mismos. Entonces nosotros, hermanos, tenemos que cuidar nuestro cuerpo. Tenemos, hermanos, que darle honra y gloria a nuestro Dios a través de cuidar nuestro cuerpo, porque somos un pueblo especial, somos un pueblo consagrado para Dios. Amén. Y si somos consagrados para Dios, debemos de tener, hermanos, el temor para guardar sus mandamientos. Primera de Corintios, el apóstol Pablo, sabiendo todo esto, el apóstol Pablo, ¿por qué? Porque el apóstol Pablo fue instruido desde niño en todas las cosas de Dios, y por eso cuando es llamado a través de nuestro Señor Jesucristo para que anuncie el Evangelio, hermanos, él tiene la necesidad de anunciar el Evangelio. Dice así, 1 Corintios capítulo 6, versículos del 19 al 20. Hermana Enriqueta, nuevamente, ya está. Usted ahorita ya le eché el ojo, mi hermana. Capítulo 6, versos 19 y 20. Amén, hermano. O ignoréis de vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, y cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros, porque sabéis, siendo comparados por precio, glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Amén. Ahí está. O sea, no somos dueños nosotros de nuestro propio cuerpo. No, hermanos. ¿De quién somos dueños? De Dios. Y por lo tanto, si somos de Dios, hermanos, ¿qué habita en nosotros? El Espíritu Santo. Y si el Espíritu Santo vive en nosotros, quiere decir, hermanos, que debemos de respetar nuestro cuerpo. Porque dice el Señor aquí en este capítulo, que aún si yo no me rasguño, pero me meto, hermanos, a tener relaciones con una prostituta, hermanos, se acabó. Debemos de tener cuidado. Porque aún teniendo relaciones
con una mujer, hermanos, prostituta, me contamino. Y si me contamino, entonces el Espíritu Santo, hermanos, por eso decía el salmista David, decía, Señor, mi pecado siempre está delante de mí. Solamente te pido, por misericordia, no quites tu Santo Espíritu. Amén. ¿Por qué, hermanos? Porque reconocía precisamente David que si el Espíritu Santo se retiraba de él, ¿qué iba a pasar con él? Quedaba en las manos del enemigo. ¿Y en manos de quién está el mundo entero en la actualidad? Bueno, no todo el mundo. Porque nosotros estamos en el mundo, pero no somos del mundo. ¿Sí? Entonces, hermanos, nosotros ya somos un pueblo santo, un pueblo apartado, un pueblo adquirido, que somos, hermanos, precisamente para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a la luz. Bien, hermanos. Sin embargo, hermanos, traemos unas marcas. Estamos tatuados, hermanos. ¿Ustedes lo creen? ¿De quién estamos tatuados? ¿Y qué marcas traemos en nuestro cuerpo? Las de Cristo, hermanos. ¿De acuerdo? Dice Gálatas, el apóstol Pablo, escribiendo precisamente a la iglesia de Galacia, dice, hermanos, estas palabras, y eso es lo que nosotros debemos de tener, todo esto y estas marcas, hermanos, que precisamente debemos de llevar en nuestro cuerpo. Y esas marcas, dice el apóstol Pablo en el capítulo 6, Gálatas, capítulo 6, verso número, Gálatas, capítulo 6, verso número 17. Hermana Queta, fuerte, duro, con todo su gañote abierto. Eso le va a servir a la hermana para manejar mejor la escritura. A eso se le llama esgrima. Gálatas capítulo 6, verso 17. Amén, hermano. De aquí en adelante nadie me cause molestias, porque yo traigo en mi cuerpo las marcas del Señor Jesús. Amén. Amén. ¿Cuáles eran esas marcas que llevaba Pablo? Las del Evangelio. ¿Sí? Ahora nosotros estamos tatuados ¿de qué? De esas marcas. ¿Y cuáles son las marcas? Las que Cristo llevó en su cuerpo. Amén. Y ese cuerpo, hermanos, que fue totalmente deshecho, hermanos, a través de los latigazos, golpes y de todo lo que hicieron, hermanos, esas marcas por el Evangelio, dice Pablo, ahora yo las traigo también. Y si Pablo lo llevaba, hermanos, con mayor razón, nosotros hoy debemos de llevar esas marcas. ¿Cuáles son las marcas? El sufrimiento por el Evangelio. ¿Cuánto sufrió Cristo? ¿Cuánto sufrieron los apóstoles? Hasta la muerte. Hasta la muerte. Y por lo tanto nosotros debemos de llevar esas marcas en nuestro cuerpo, en nuestra mente, hasta la muerte. Y eso, hermanos, nos va a llevar una consecuencia. ¿Cuál es la consecuencia? La corona de la vida. Pero hay una situación, hermanos. Ya merito terminamos. Hay una situación bien importante. Dice, hermanos, los hombres, ya de estudiantes de la Biblia, dicen ellos, hermanos, que la escritura y el conocimiento fue dado para el Evangelio. Como que a la mujer la hacen a un lado. Nada más que ahora, hermanos, ¿por causa de quién cayó el hombre? De la mujer. Bueno, dice, la hermana defendiendo a la mujer, dice, por la desobediencia. ¿Pero quién desobedeció? Pero quién, el primero, ¿quién fue? Adán. No, fue la mujer. La mujer fue la que desobedeció. Pero por amor de Adán a la mujer, desobedece también. Le entró al alma. Pero sí, también. Entonces, la primera que desobedeció fue Eva, ¿sí? Pero fue engañada. Como que fue la justificación de ella, ¿no? Pero fue engañada. Entonces, hermanos,
Hoy el atractivo de todos los hombres es la mujer. ¿Sí? Claro, hombres. Estoy hablando de hombres. Decía por ahí, hermanos, es que hoy, hermanos, a donde quiera que vayan ustedes en cualquier parte del mundo, hay, hermanos, si somos, por decir algo, 4,000 millones de hombres, 8,000 con todo y mujeres, no llegamos, hermano. 8,000 millones de seres humanos, pero vamos a decir que sea la mitad mujeres y mitad hombres, vamos a decirlo que así sea. ¿Sí? Bien, pero ya no son 4 millones de hombres, vienen siendo como 2,5 más, 2,5, porque los otros 2,5 Ya son gays. ya son mujeres, ya no son hombres, y además quieren ser mujeres. Eso es lo más chistoso. Si ustedes vieran los programas que hay de problemas en el mundo, de tantos gays, son millones, hermanos. Por eso la Escritura tiene la razón, porque así como en los tiempos de Lot, así tendrían que ser en los tiempos cuando venga Jesucristo. ¿Cómo era en los tiempos de Lot? ¿A quién se estaba refiriendo? A Sodoma y Gomorra. ¿Qué había en Sodoma y Gomorra? Mucha prostitución, muchos gays, mucha depravación. En la actualidad, hermanos, es lo mismo y ya rebasamos. Y es en todo el mundo. Y es en todo el mundo. En todo el mundo, hermanos, todo esto está ya desbordado por completo. Bien. Y también de las mujeres también es lo mismo, que hay también muchas También, por la parte de la mujer también hay esa situación, que ya no quieren hombres, quieren mujeres. Hermano, dicen las noticias que el 7 y el 8% de madres solteras, dejadas, todo eso, a nivel mundo, imagínense. Así es. O sea, los hombres Ya es una situación terrible de vida en este mundo, porque de veras, hermanos, que es ya una cosa que no se puede controlar. Ya se salió de control todo eso. Ya se salió de control. Y esto va a traer consecuencias terribles, hermanos, en la actualidad. Bien, hermanos. Dice Isaías, capítulo número 3. Capítulo 3 de Isaías, del verso número 16 al verso número 24. 24. Isaías capítulo 3, verso 16 al verso 24. Paren oreja. Los que no traigan Biblia, paren oreja. Dice así: el Señor dice también a las mujeres de Israel, que son orgullosas, que andan con la cabeza levantada mirando con insolencia, caminando con pasitos cortos y haciendo sonar los adornos de los pies. ¿A qué se refiere con pasitos cortos y sonando lo que traen en los pies? Mucho movimiento. Sensuales, se menean, bailan, hacen, hermanos, que los hombres que las miramos, ¿qué nos pasa? Nos sustraen, digo que nos sustraen. Nos ciegan, ¿verdad? No nos ciegan, abrimos más los ojos, hermano. Pero dice el verso 17: en castigo las dejaré calvas por la tiña, y pondré su desnudez al descubierto. ¿Será cierto esto? Yo creo que sí. En aquel día el Señor hará desaparecer todos los adornos de los pies, las diademas, las lunetas, los pendientes, los brazaletes y los velos, las bandas de la cabeza, las cadenitas de los pies, los cinturones, los frasquitos de perfumes y los amuletos, los anillos, los adornos de la nariz, los vestidos elegantes, los mantos, los chales, los bolsos, los espejos, las telas finas, los turbantes y las mantillas. En vez de perfume habrá pestilencia, en vez de cinturón una soga, en vez de elegante peinado la cabeza calva,
En vez de finos vestidos, ropa áspera. En vez de belleza, una marca con hierro candente. Esto es lo que va a pasar con las mujeres. ¿Quién es el que hace, hermanos, todo esto? Pregunto, hermanos, y esto por tantos programas que vemos y películas. Si vamos a Las Vegas, hermano Miguel, si vamos a Las Vegas, dicen los que van a Las Vegas, en Las Vegas se queda lo que hacemos. No sale nada de Las Vegas. ¿Y qué van a hacer a Las Vegas, hermanos? A depravarse. A eso va. No, hermano, a jugar. También vamos a jugar ahí. ¿Y no es depravación? Ah, también. ¿Y no van a ganar dinero? ¿Y no van a perder dinero? ¿Cuándo vas a ganar, hermano, ahí? Es un juego de eso. Pero por eso. O sea, a eso van. Pero no nada más es la cuestión del dinero. Va por la prostitución. Y llevan a sus mujeres, porque las mujeres agarran su noche por un lado y el hombre por otro lado. Y se depravan. A eso van a Las Vegas. ¿Sí? Ahora pregunto a todos. A Dubái, ¿a qué van? A lo mismo. A Nueva York, a Chicago. Nomás a Los Ángeles, hermano, ¿para qué tan lejos? A Tijuana. Eso es una zona turística. ¿Qué es lo que ¿Para qué ir tan lejos? A México, a Guadalajara. a Guadalajara. Sí. Todas las playas están O sea, corrompidas. En todo el mundo es la misma situación. Sí. Pero de esto nadie Dice nada. Nadie dice nada. De esto nada queda oculto. Hermanos, todo sale a la luz. Para Dios, hermanos, no hay nada oculto. Él todo lo ve. Y por lo tanto, por hacer todo esto, hermanos, dice por ahí en aquel cómico, decía, venga la sentencia. Pero hermano, dijo que a todas las mujeres, ¿cómo es eso? Y luego dice aquí que de pelo. Sí, ok, pero no dentro de la iglesia. Si está, veamos, hay que saber de eso. Cuando estamos hablando de las mujeres que se bailan, que se adornan, que se pintarrajean, que todo eso, estamos hablando de allá afuera. Pero ¿qué es lo que hacen allá afuera? Pues se ponen velos, se ponen rebozos, se ponen, aquí lo está diciendo, se ponen rebozos, se ponen perfumes, o sea, se ponen brazaletes, tantísimas cosas, hermanos. ¿Sí? Exóticas, ¿verdad? Bien, les comento esto porque mi hija tuvo la oportunidad de estar en Finlandia. En Finlandia, hermanos, allá no se ve la noche medio año. O bueno, se ve la luz, pero nunca oscurece. Es como ahorita, sí, como ahorita, hermanos. Y bueno, allá cuando sale el sol, ahí hay medio año, hermanos, que sale el sol bien. Y todos los jardines de ahí, hermanos, todos los jardines, las mujeres y los hombres casi están desnudos, tirados en el pasto, aprovechando la luz del sol, el calor del sol. Porque medio año, puro frío, no ven el sol, hermanos. Y eso, hermanos, dice que allá también hay, ella fue al centro de la ciudad, y hay aparadores tremendamente grandes, hermanos, donde son salones que están bailando. Allí hay mujeres, dice, uno las ve a través de la calle, de los cristales ahí, las mujeres posando, casi desnudas, guapísimas las mujeres, dice, están ahí todas ellas, dice, pero entra uno al lugar y un olor de lo más, bueno, el perro muerto huele bonito, a sudor, no, están todas las mujeres así, pero es un olor tremendamente horrible. Ella dice que entró, no tardó más en entrar que salir, todos, porque no se bañan, hermanos. Es algo, hermanos, de veras extremadamente, disparado la situación que aquí nosotros, hermanos, yo no me puedo quedar un día sin bañar. Si me quedo 3 días sin bañar, no vengo, hermanos. No me van a aguantar.
Agua Sí, fría. pues con agua fría, aunque sea, pero hermanos, esa es la cultura de ese lugar. Y veamos, las ciudades limpiecitas, los parques, no, hombre, preciosos, carros último modelo, edificios de lo mejor, pero su persona de lo más horrible que se puedan imaginar. Hermanos, esto es lo que sucede en algunos países. Venga la sentencia, dice así aquel hombre, hermanos, que era la tremenda corte, iba a resolver un tremendo caso y da una tremenda solución. Deuteronomio capítulo 28, verso 45. ¿Cuánto? Viene la sentencia. Deuteronomio. Deuteronomio 28, verso 45. Por no poner en práctica los mandamientos de Dios, por no llevar a cabo que el Señor exige de nosotros, que no nos tatuemos, que no tengamos, hermanos, que hacer estas situaciones a lo mejor enmascaradamente para el diablo, hermanos, de tatuarnos, los jóvenes y las doncellas, hermanos, dice el Señor en la sentencia: todas estas maldiciones vendrán sobre ti y te perseguirán y te alcanzarán hasta acabar contigo, porque no quisiste obedecer a tu Señor tu Dios, ni cumplir los mandamientos y leyes ordenados por Él. Entonces, hermanos, si Dios ha puesto en sus leyes que debemos de cuidar nuestro cuerpo, que debemos de, hermanos, respetarnos nosotros mismos, pues el Señor dice: te voy a maldecir y te voy a destruir completamente. No tendré piedad de ti por no cumplir todos los mandamientos que yo te he prescrito, para que los pongas por obra. Te alcanzará. Hermanos, esto es lo que el Señor demanda de nosotros. El tatuaje, cuidado, hermanos, cuidado con el tatuaje, porque el Señor nos va a destruir si llegamos a tener un tatuaje, hermanos, en nuestro cuerpo. Hermana Enriqueta. Sí, hermano. Bueno, es que hay, por ejemplo, personas que dicen, bueno, yo no me tatúo el león, no me tatúo así cosas, así se tatúan el nombre de sus hijos, que una mascota, que cosas así que ellos creen que, bueno, ahí como está eso. Cualquier cosa que se quiera hacer en el cuerpo es un rasguño, es un tatuaje. Es lo que digo, hermanos. Miren, no podemos nosotros ir, por eso dice el profeta, dice Dios a través del profeta: tus pensamientos no son mis pensamientos, tus palabras no son mis palabras. Eso dice el Señor. Entonces, cuando yo digo, bueno, es que quiero tanto a mi hijo que le voy a poner aquí Ever, le voy a poner aquí Areli. Es que quiero tanto, pero es para eso. O sea, quiero buscar una excusa, una conveniencia. ¿Acaso necesito ponerme aquí el nombre de mi hijo? O voy a lo mejor, por lo que dice mi hermana, una mazorca. Porque pues hoy la cosecha de las 20 hectáreas, Su mascota. sí, fue lo que sea, ¿no? Entonces, una mascota, un bicho, un perrito, una lagartija, un ratón, lo que sea. Hermano, hasta la estrella diferente se pone. Bueno, hasta es más, no se tatúan el candelero. Sí. Es el candelero. ¿Y los aretes? Ok, ya lo vimos aquí. Se hacen pero hermana, eso ya es una tradición. ¿Qué es lo que hacen con las bebés? Antes de que sienta, hagan el agujerito y le ponen un hilito. Yo lo hice, hermanos. Yo lo hice. Pero no estaba yo dentro del procedimiento de Dios. No. ¿Sí? Bueno. Pero ahora, deje usted ya la cuestión de bebés que le hacen el agujerito y le ponen un hilo ahí para que no se vuelva a cerrar. Sí, para que no se tape. Ahora ya adultas, agujeros por aquí, agujeros por acá, agujeros por acá, agujeros por la lengua, agujeros por las pompas, agujeros por todos lados.
¿Sí? Digo, una vez, hermanos, y esto se los comento porque esto fue cierto, el novio y la novia se pusieron, hermanos, un fierro en la lengua. Y una vez besándose, que se traban los fierros. Los tuvieron que jalar y cortarles ahí, hermanos, para destrabar los fierros porque no se podía de otra manera. ¿Sí? Y los tuvieron que jalar y la lengua se les salió, hermanos, y ahí le tuvieron que hacer una operación para destrabar los fierros. A ver si se les quita la maña, hermanos. Ni así. Pero ni así. Hermanos, esto es lo que habla la palabra de Dios. Ahora yo les pregunto, hermanos, ¿yo inventé algo? ¿De dónde salió este conocimiento? De la palabra de Dios. ¿Qué pueblo tiene este conocimiento? Israel. Nada más. Ningún otro pueblo lo tiene. Lo tiene Israel. Israel, hermanos, es la sabiduría de donde viene todo el conocimiento para el hombre. De Israel aprendemos todo, porque al pueblo de Israel se le fue dado este conocimiento. El Señor los bendiga. Amén. Amén. Que el Señor lo bendiga.